Saludo con muchísimo gusto al jefe de gobierno de la capital del país, a Martí Batres. ¿Cómo estás, jefe de gobierno? Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Fórmula. Pues ya teníamos pendiente venir por acá. Ya hace muy buen rato. Martí, bueno, pues se dio a conocer, fíjate, es la segunda legislatura en el Congreso de la Ciudad de México. Sí. Y yo veía hace unas semanas que ya los diputados estaban despidiendo en sus cuentas de redes sociales. Pues ya tuvimos una sesión, ya nos vamos. Todavía no concluye la segunda legislatura y ya les has mandado en los últimos días para que se pongan a trabajar. Bueno. Pero lo más importante, para garantizar derechos, iniciativas al Congreso de la Ciudad de México. Bueno, para mí cada día que quede es un día de trabajo. Así es. Entonces, yo he dicho, tengo poco menos de 80 días que Ajá. me quedan en el cargo. Cada uno de ellos es productivo y hacemos un montón de cosas. Y en lo legislativo hemos estado enviando iniciativas, hemos tenido nuestra agenda legislativa y nos ha tratado bien el Congreso de la Ciudad de México, la verdad. Así es. Aquí veo que una iniciativa de reforma a la Constitución de la capital del país para garantizar el acceso a la justicia social. Así planteado la justicia social me suena muy general. ¿Cómo aterrizarlo a través de una iniciativa en el Congreso, Martín? Bueno, hay principios Ajá. en los que se guían los jueces. Sí. De hecho, la Constitución menciona algunos. La transparencia, por ejemplo, ¿no? Y menciona otros. Pero tenemos un problema. O sea, a la hora de tomar decisiones, muchos jueces se olvidan de la gente y se olvidan de la justicia. No digo que todos, pero sí tenemos casos. Yo he puesto un ejemplo, un juez que se apellida Gorostieta, puso en libertad a uno de los más peligrosos generadores de violencia de la Ciudad de México, un Fabián N. Así es. Lo atrapó la Marina, lo entregó a la Fiscalía General, la Fiscalía General lo llevó con el juez y el juez lo liberó con argumentos de procedimiento secundario, ni siquiera de formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, pues, tú dices, ¿dónde está la justicia? Así es. Lo tenía en sus manos, la Fiscalía estaba pidiendo recompensa por él. Ese es un caso, te pongo otro, un juez tiene ante sí a un acusado de haber atropellado a 3 personas por conducir en estado de ebriedad a alta velocidad. Entonces, el juez pues declara legal la detención, pero luego libera a la persona y no solo la libera, no la vincula a proceso. ¿Bajo qué argumento? Con el argumento absurdo de que no eran peatones, sino que eran trabajadores de limpieza. ¿Y eso no los hace Eso sujetos no los hace activos de la ley? personas, ¿O qué? ¿No? Eso, Sí. eso le quita el hecho de que el otro estuviera en estado de ebriedad. No, porque el juez lo que quería de ahí era desprender la suposición de que probablemente no estuvieron bien equipados por parte de la empresa correspondiente. Entonces, son cosas absurdas. Ahí está otro caso, el juez que libera al agresor de una niña. Sí. ¿Te acuerdas? El del Estado de México. Así es. Con un argumento. Al tío de la niña, Sí, que no había dado datos precisos. del Sí, que la niño. niña no había dado datos precisos sobre el lugar y la hora, ¿no? Sobre Es el lugar y absurdo. la hora. Es absurdo. ¿Cómo esta iniciativa puede evitar que se cumplan estas injusticias en el nombre de la ley? Porque están amparados por la ley los jueces que a través de ella misma cometen injusticia, Martín. Tiene un párrafo muy claro. Digo, es un párrafo amplio, pero podría decir que hay una línea esencial que dice que por encima de las formalidades no esenciales del procedimiento, siempre estará el objetivo de la justicia. Así es. Particularmente de la justicia. Sí. Y que se debe garantizar los derechos humanos, especialmente de las personas y grupos sociales que se encuentran en desventaja, exclusión, marginación, discriminación o pobreza. Ahí Entonces, si el principio está en la Constitución, eso ayuda a las víctimas, porque entonces pueden recurrir a la Constitución. Sí. El juez ya no puede decir, no, pues es que llegó 5 minutos tarde a la audiencia, no, porque
no se integró bien la carpeta. Oye, y sobre esto, sobre que no son se los, integró bien la carpeta, los ¿no argumentos crees que se dicen, ¿no? ¿No crees que, y hablando ya en lo general, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, y ya ayer hablaba con tu hermana, con la ministra Sí. Lenia Batres, sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero? ¿No crees que sí muy necesaria, evidentemente, una reforma al Poder Judicial, pero que también es absolutamente necesaria una revisión al interior de las fiscalías para que se evite esta mala integración en las carpetas de investigación, estas vulneraciones al respeto al debido proceso y que se le dé oportunidad a jueces a fallar en contra de la justicia, Sí. pero amparados en la ley Por supuesto. por ineptitudes de la fiscalía u omisiones? Te digo dos cosas. Por Sí. supuesto, de hecho, las fiscalías forman parte de los aparatos de justicia. Se puso muy de moda esto de que las fiscalías fueran autónomas. Nos encontramos con unos fiscales, ahí tienes el caso de Morelos y otros, muy autónomos, pero de la gente, o sea, muy lejos de la justicia. Así es. Claro que hay que hacer una reforma y la reforma debe abarcarlos. De hecho, en la Constitución de 1857 se abarca a los fiscales. Ahora, pero déjame decirte A ver, que la justicia de todas maneras debe prevalecer. claro. Y que hay herramientas que el propio derecho ha generado para hacer prevalecer la justicia. Y te voy a poner el ejemplo del derecho laboral. Ajá. En el caso del derecho laboral, hay una figura que se llama suplencia de la deficiencia de la demanda. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si te llega la demanda y está pues mal hecha o mal integrada o mal escrita, en fin, se debe suplir esas deficiencias para que se garantice que se va a trabajar en favor de la justicia. Porque si el trabajador tiene razón, Sí. sus argumentos deben llegar al seno del órgano jurisdiccional que debe tomar las decisiones. Entonces, te pongo ese ejemplo, A ver. porque así no se pueden poner pretextos. Este es un avance muy importante que se dio en el derecho laboral, que lo hizo una de las ramas del derecho más avanzados, ¿no? Sí. Oye, Martí, pero, a ver, también publicas, presentas la ley del derecho al bienestar e igualdad social de la Ciudad de México, 82 artículos. Esta ley Ajá. tiene principios muy importantes como el de universalidad, Sí. el de igualdad sustantiva, el de igualdad de género y otra serie de elementos. Integra a todos las dependencias que hacen política social, establece la posibilidad de que los beneficiarios tengan mecanismos para exigir cuando no se les cumpla un derecho social, establece un principio de que los programas deben convertirse en derechos, es decir, es una ley muy avanzada, se llama Ley del Derecho al Bienestar y la Igualdad Social. Por ejemplo, si una persona no cuenta con el derecho, que es un derecho universal y elemental, al agua, digamos que donde vive no está recibiendo suministro de agua, a través de esta ley puede reclamar el cumplimiento, la garantía de este derecho, Martí. No solo de esta ley, Ajá. tiene otros mecanismos. Ok. Porque además el tema del agua se aborda en diversos ordenamientos. Y a propósito de lo que mencionas, acabamos de publicar otra ley que es la Ley del Medio Ambiente, Sí. que es muy interesante en el tema del agua, porque plantea lo de los sistemas de captación de agua de lluvia, el tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas de captación de agua de lluvia yo los he visto en zonas rurales de la Ciudad de México, a donde no llega el suministro de agua y se les coloca sin costo a los ciudadanos Sí, se hizo un mucho. sistema de captación de agua pluvial. En Milpalta se hizo mucho. En Tlalpan también. Y ahora te voy a decir lo que hice, extender el sistema de captación de agua de lluvia a todas las escuelas primarias y secundarias. Todas las de la capital. Todas las escuelas primarias y secundarias públicas Sí. cuentan con sistema de captación de agua de lluvia. Hay 2.200 sistemas, y ya creo que ya son un poco más, 2.200 sistemas de captación de agua de lluvia, y calculamos con ello juntar a lo largo de un año 900 millones de litros de agua de lluvia, porque hay actividades donde no necesitas el agua potable, o sea, para las descargas en sanitarios, lavado de patios, para regar jardines,
no necesitas agua potable, entonces puedes utilizar el agua de lluvia. Sí. Esto nos puede ayudar mucho a quitarle presión al sistema de aguas de la Ciudad de México. Pero además la ley de medio ambiente que acabamos de publicar contiene otra cosa muy importante. ¿Qué es? Prohibir la privatización del agua en cualquier modalidad. No, como ha sucedido El en agua es algunos un municipios de bien algunos estados de la público. República. No, pues tienes el caso, toda la lucha que dieron en contra de la privatización del agua en la capital de Puebla, por Así ejemplo, es. ¿no? Nos cae la pausa, Martí. Aguántala tantito. Sí. Regresamos contigo para que nos hables sobre los 50 puntos para los últimos 100 días de tu administración. ¿Te parece? Correcto. Nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos a conversar con Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aquí en Fórmula Noticias, y gracias a Martí Batres, jefe de gobierno de la capital del país, por acompañarnos esta mañana. Nos cayó el corte, Martí, pero bueno, pues te quería preguntar sobre los 30 puntos para los últimos 100 días de tu administración como jefe de gobierno de la capital del país. Ya son 90 días. 50 ya, ¿no? puntos. ¿50? Fíjate que presenté primero, 50, claro. presenté un plan de 25 puntos, Sí. los cumplimos, luego presenté uno de 100 puntos, terminamos y para la parte final presenté un plan de 50 puntos. Y ya estamos cumpliendo. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con los operativos de policía en territorio. Nos fuimos a Iztapalapa ahora y vamos a ir a otras alcaldías. Concentramos fuerza. Como 4.500 elementos de policía, Sedena, Guardia Nacional, etcétera. Okay. Ese es uno. Otro, por ejemplo, son la inauguración de las obras hidráulicas. Por ejemplo, inauguramos el pozo de agua de la colonia Doctores. Se llama Barranca del Muerto porque antes estuvo en Barranca del Muerto, pero Sí. ahí es un pozo que surte 40 litros por segundo, beneficia a unas 26,000 familias de la zona, por ponerte un ejemplo. Sí, oye, Otro, perdón, rápido, un breve paréntesis. Yo te pregunto, ¿por qué se reservó la información, ya que hablas de pozos de agua? Me acordé del Alfonso XIII, Sí. en donde pues hubo ahí un asunto en donde presuntamente el agua se habría contaminado con agentes que todavía no conocemos. ¿Por qué se reservó esa pues información, mira, fue una Martí? decisión que tomó SACMEX. Sí, así es. Yo creo que no era necesaria. Es que tiene que haber transparencia, ¿no, Pero Martí? tiene que ver con, o al menos es su argumentación, con la investigación que está haciendo la Fiscalía para saber cuál es el origen del tema, ¿no? Así es. De todas maneras, la orientación que tenemos de nuestra parte es, la información se tiene que dar. Así es, la información se Sí, tiene que dar, y en pero bueno. cuanto tengan ya sus investigaciones, pues obviamente se tiene que dar la información que hayan obtenido. Regresamos a los puntos, a los 50 puntos de los últimos 100 días de tu gobierno, Martín. Ahora, este es, por ejemplo, una de las obras de agua muy buena. Hay otra, se abrió otro pozo en el Cupa, también. Ese dota también de 40 litros por segundo a la gente. Luego están las obras en Chicalhuacán, que es una zona de Xochimilco muy importante. Ahí se hizo un tendido de 12 kilómetros de drenaje. La gente no tenía drenaje y en las épocas de lluvias caminaba sobre las aguas negras, mi querido Juan. Entonces se pusieron 12 kilómetros de líneas de drenaje, se conectaron las casas al drenaje, se puso un sistema de bombeo para sacar aguas negras, se pusieron 400 pozos con sus coladeras. Ese es otro de los puntos y de los más satisfactorios. Sí. Otros que tienen que ver con, por ejemplo, regularización de asentamientos. Entregamos escrituras a habitantes del predio de La Angostura en Álvaro Obregón. La gente feliz, son eventos que me ponen a mí muy contento. 50 puntos para los últimos 100 días de tu administración. ¿En cuál vamos? ¿Cuántos faltan? No, yo creo que ya llevamos como 20, 25. Ajá. Ayer estuvimos en la Plaza Giordano Bruno. Y ahí es un pendiente, ¿no? Sí, donde ha estado todo el problema de la migración. Así es. Y había otros problemas. Entonces, había un grupo de población indígena que vivía en la calle, otomís. Estuvieron viviendo años en la calle, porque fueron desalojados de un inmueble. Y entonces lo que hicimos fue darles vivienda. Les dimos vivienda nueva. ¿A cuántas personas, Martín? Ahí, de ese punto, 43 Ajá. ¿Dónde está familias. la En vivienda? el 43 centro histórico. familias. No los mandamos lejos, en el centro histórico. ¿Son están. personas migrantes? No, son No, indígenas perdón. residentes. Sí, indígenas o sea, residentes. ellos viven en la ciudad desde hace mucho tiempo. Ajá. Y vivían en un inmueble en la calle Roma, Sí. de la colonia Juárez. Fueron desalojados hace años.
Y entonces establecieron un campamento en la calle. Les dimos vivienda, eso cambió sus condiciones de vida. Pero de paso, también eso nos permitió el rescate del espacio público en la zona. Ajá. Después vino un operativo que realizó el Instituto de Migración, Sí. ahí en la Plaza Giordano Bruno, y entramos nosotros con el programa de mejoramiento barrial al rescate de la plaza. Eso es muy importante. Ayer estuve ahí con ellos en el inicio de obras. Muy, muy bueno. Oye, había... Para ponerte un caso Sí. emblemático, ¿no? Había un grupo de personas indígenas que llegaron a la Ciudad de México y se pusieron a vender distintos artículos, ¿no? Arte sobre todo, porque luego fíjate que les dicen artesanías, ¿no? Como si fuera privativo, cuando es arte lo que hacen muchos de ellos a través de distintos objetos. Pero después, pues llegaron unos cuates, me parece que fue en el Monumento a la Revolución, y se hizo ahí un asunto medio truculento, en donde pues ya ni siquiera eran indígenas, ya los indígenas eran los menos beneficiados y se estaba ocupando el espacio público para vendimias de cosas que ya ni siquiera era arte, eran productos chinos, Martí. ¿Esto ya se resolvió? Hay formas en que se están planteando alternativas. Una de ellas, por ejemplo, se están haciendo centros artesanales indígenas. Y llevamos 3. Uno lo hicimos en Honduras 1, es ahí en Garibaldi, otro en Honduras 3, también es Garibaldi, y estamos construyendo otro en la calle de Doctor Mora, ahí frente a la Alameda. Entonces, ahí se van acomodando los grupos indígenas. Luego hay otra alternativa importante que es la fiesta de las culturas indígenas, que se hace cada año, se hace en el se hace en el Zócalo de la Ciudad de México, y luego es en agosto precisamente, entonces ahí tienen la posibilidad de vender. Sí les ponemos como requisito en estos espacios que sean artesanías. Claro. No, pues ya vendían fayuca china, por favor. Que tengan características acorde a la creación cultural que representan, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, venden muchos huipiles, por ejemplo, ¿no? Hay venta de comida tradicional y otro tipo de artesanías. Martí, oye, pues ahí está. Que eso se está orientando. Ahí están. Déjame comentarte unas cosas que me interesan. Una de ellas es lo del Zócalo. Ajá. Convertimos el Zócalo en un Zócalo peatonal. Así es. O sea, ya no pasan coches en el Zócalo. Que sustituimos el asfalto por una loseta adecuada que aprobó el INAH por las características coloniales de la arquitectura. Sí. Entonces el Zócalo es de la gente, es increíble cómo pasan las familias, llevan la carreola con los niños y estamos haciendo muchas festividades. Ahorita está el tema y se acaba este fin de semana para que no se lo pierdan, de la pirámide de Kukulcán. Hay una réplica de la pirámide de Kukulcán. De eso va a hablar el doctor Volavsky más adelante, que se ha ido a dar todas sus vueltas por allá. Bueno, ha habido días que ha habido 80,000 personas viendo el espectáculo. Te comento eso. Luego, en temas de cultura, llevamos a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México a los barrios más populares, emblemáticos, a Tepito, a Cuautepec en Gustavo Madero, a la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. Es decir, los sacamos de la sala de conciertos para ir a romper barreras sociales, barreras de clase, y que la gente acceda a la cultura. Luego, también, por otro lado, en materia de movilidad, hicimos una nueva línea del trolebús en la avenida Aztecas, Coyoacán, que es la zona, son los Pedregales, la zona más popular, la zona más pobre de Coyoacán. Y entonces eso le cambió la vida a la gente que tenía que abordar micros, en fin, toda una contaminación. Y luego hemos impulsado otras medidas de orden urbano. Por ejemplo, levantamos todas las tarimas que estaban en la avenida Coltongo, rescatamos el Parián, un inmueble que tenía 25 años ahí en el barrio de San Lucas, en Coyoacán. Ahí hicimos un pilar, es un centro comunitario. Luego también hicimos otra cosa importante de rescate urbano, que son los acuerdos para modificar la distribución de recursos de los parquímetros. Sí. Los parquímetros se quedaban con el 70% de los recursos
y les bajamos a 53. A 50, ya 47, 53, ya más justo. Ya ¿no? más justo. Nosotros queríamos bajarle hasta 40, pero bueno, fue una negociación para modificar títulos de concesión porque se hicieron concesiones. Y se siguen ampliando algunas colonias de la Ciudad de México. A mí me parece que es un esquema muy bueno el del Siempre y parquímetro. cuando cumplan ciertos elementos. Claro, así pero es. le Los abrimos, acaban de poner en San José Insurgentes. ahora le abrimos 30% Ajá. del recurso es para la colonia. Se queda queda en la Eso es colonia, importantísimo. para invertir ahí. Martí, pues nos cae la pausa a través del corte, pero antes de irnos te quiero preguntar, Sí. 90 días para que concluya tu administración, Sí, más o menos, ¿no? Poco menos. Poco menos, 88 Un poco por ahí. menos de 80. ¿Y después? Bueno, primero terminemos. No, eso Y sin luego duda alguna. seguiremos en la lucha política por Ajá. transformar el país. Yo llevo toda mi vida luchando. Yo empecé a luchar a los 14 años. O sea, mucho antes de que naciera Morena, mucho antes de que naciera el PRD, Sí. mucho antes del CEU, mucho antes. Yo estaba en 1981 a los 14 años participando con el PSUM, ya Así en la es. lucha política con la izquierda. Y luego publicaste tu renuncia al PSUM en el 1+1 y tendrías como 19 años, ¿no? En 1985 escribí un artículo de mi renuncia al PSUM, tenía 18 años. 18 años, sí. En ese entonces, eso lo llevé como carta, lo publicaron como artículo, me dijo Huberto Batis, que estaba ahí al frente de la redacción, me dice, oye, está muy bueno, si tienes otro bueno, me lo traes. Y entonces le llevé otro y me dijo, tráete uno cada 8 días. Y ya, escribí durante 7 años en el 1+1. ¿Seguirás participando En efecto. la política, en el cargo, Martí, en el partido? ¿Dónde te ves? Que por cierto era director del 1+1, don Manuel Becerra Así Costa. es, así es. Tú habrás oído hablar de él. Y varios regaños Un recibí. importante periodista. Bueno, ya hablaremos de lo que sigue en una próxima ocasión. Habrá Martí. tiempo, Sí. habrá tiempo. Hablemos de la ciudad, que Hablemos de la Ciudad de México estamos todavía. haciendo muchas cosas. Martí Batres, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu queso Gracias. favorito? ¿Eh? Hoy estamos hablando de queso, el doctor Velasco. Oaxaca. ¿El queso Oaxaca también? Es riquísimo, el queso Oaxaca con una tortilla al comal, Ajá, con un poquito de pasote, ahí está. delicioso. Buena recomendación. Nos damos una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con mucho más información aquí en Fórmula Noticias, todo lo que está pasando adentro del PRI antes de que se extinga, no hay mal que dura 100 años.